Bueno, muy bien. Hemos cantado fuerte. Lindo estuvo. Hoy quería hablarles de un tema que si este tema en otros grupos de hermanos, de otras denominaciones, es un tema muy hablado, yo no sé si conocido realmente, pero muy hablado, y entre nosotros no tanto. Vamos a ver si tengo razón. Más o menos en los años 80, en Rosario, si alguien iba a una plataforma y decía, hoy vamos a hablar de la llenura con el Espíritu Santo, que es, por supuesto, absolutamente bíblico, los hermanos responsables prestaban mucha atención, porque no era tema que se tratara. En realidad, por unos cuantos años, prácticamente no escuchábamos nunca un mensaje que tenía que ver con el Espíritu Santo. Y lógicamente los hermanos responsables en aquel tiempo tendrían sus razones, ¿no? Había todo un movimiento, toda una situación donde algunas iglesias se dividían, en fin. Y entonces borraron con el tema, lo borraron y era la forma que se interpretaba que tenía que proteger. Y esto de la llenura del Espíritu Santo, si nosotros fuésemos una iglesia de otra denominación, eso implicaría, y yo no digo que esté bien ni mal ni nada, simplemente lo que se hace por ahí, implicaría que levantaran la voz algunos, un grupo estaría hablando en lengua todos juntos. Bueno, con esto de la llenura hay algunos que hacen una especie de baile o de danza, o en fin. Nosotros, como decimos siempre, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y no es un tema que uno podría decir, bueno, dejémoslo porque es de otro grupo. Definitivamente no, tenemos que estudiarlo y por supuesto no solo es estudiarlo, sino meditar en este tema y seriamente hacer hablar con nuestro Dios y pedirle que nos permita vivir lo que la palabra de Dios habla como la llenura del Espíritu Santo. Miren, vamos a hablar son tres aspectos los que quiero hablarle hoy. La parte del entendimiento, de dónde sale, es decir, la primera parte es la información. La palabra de Dios habla acá y acá de una serie de elementos que tienen que ver con la llenura. La segunda parte es, porque una cosa es que lo tengamos todo en la cabeza y uno podría dar un mensaje o explicarle a alguno que no conozca, y otra cosa es que uno lo incorpore a la vida realmente y sin que tenga que andar diciéndolo permanentemente, todos pueden notar que realmente hay un obrar del Espíritu de Dios en su vida y es evidente y es alguien que honra a Dios permanentemente, no necesariamente que conozca muchísimo de la Biblia ni que haga grandes estudios, porque con eso no se logra la llenura, se logra cuando uno tiene una relación con Dios realmente. Y entonces, en la medida que lo entendemos, nos disponemos delante de Dios a que la palabra realmente se haga carne en nuestra vida, vamos a caminar de otra manera. Vamos a caminar mostrando, sin que uno esté concentrado en eso, ni diga, no tengo que cometer errores,
y haga todo un ejercicio en la cabeza, naturalmente en nuestra vida se va a ver el obrar de Dios, porque es así la historia. Vamos al primer versículo. Uno tiene que, aunque parezca obvio, pero no viene mal recordarlo, uno tiene que saber que es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Acá Pablo no es que lo diga, sino que hace una pregunta que tiene que llevar a la reflexión. Yo creo que lo hizo por eso. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Y si Pablo nos mandara una carta a nosotros, diría exactamente lo mismo. Me diría a mí, ¿no te das cuenta, Guillermo, que vos sos templo de Dios y tenés el Espíritu Santo? Nosotros con eso estamos contentos y lo decimos, pero eso implica toda una gran responsabilidad, toda una gran responsabilidad. Pero bueno, lo importante es que lo entendamos. Segundo detalle, es la voluntad de Dios ser llenado por el Espíritu Santo. Efesios 5. En Efesios 5, versículo 18 al 20, Pablo hace una comparación que uno dice, parece como una comparación casi grotesca, porque está hablando de un tema muy profundo y él dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Yo sé que ahí donde ustedes están leyendo tiene la versión 60, esta es la que comentaba Gerardo. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es una sugerencia esta de parte de Dios. Uno dice, bueno, lo voy a pensar, está bueno, claro, lógicamente, no hay que emborracharse, sino tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No es una sugerencia, es un mandamiento. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, no es una información que Dios nos está dando como para que nos llevemos a casa y dice, bueno, no voy a tener que evaluar a esto, a ver qué hago. No. Esto tiene que despertarnos. Y si hasta ahora vamos llevando la vida más o menos, bueno, primer detalle, en el interior de cada uno de nosotros está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ahora Dios nos dice que es su voluntad que nosotros seamos llenos de ese Espíritu Santo. Y claro, uno dice, ¿pero qué tengo? Poca cantidad de Espíritu Santo, y por eso Dios me dice que tengo que estar lleno. Implica todo este trabajo permanente de día a día de ir permitiendo, ir dejando nuestros deseos, todo lo humano, toda la forma que nos manejábamos antes, para permitir que el Espíritu Santo vaya guiando nuestras vidas. Y claro, y acá dice, y yo recordaba cuando leía estos versículos, recordaba muchos años atrás que esto de andar cantando himnos y salmos y canciones espirituales, bueno, a veces, pero no era frecuente, en mi vida por lo menos, y mucho menos en lo que dice el versículo 20, dando gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que caracteriza al mundo, es la queja permanente. Uno le pregunta a una persona, ¿cómo anda? Y esa persona
Si anda bien, no va a decir ando bien, ando bien más o menos, lo que pasa que... Y empieza. Y empieza y algunos tienen un repertorio largo, otro más corto. Uno dice, bueno, la gente del mundo. Yo no sé cuántas veces lo dice la palabra, pero hermano, ustedes saben, tenemos una cantidad importante de veces que Dios nos dice que tenemos que vivir agradeciendo. O dice, pero estamos en Argentina con este y con el otro, el presidente, todo lo que ustedes quieran. Dios sabe dónde estamos. Dios sabe lo que estamos pasando. Dios sabe todo lo que sucede. Y más, si estamos atravesando alguna situación, Él lo está permitiendo. Y a pesar de eso, nos dice que tenemos que dar gracias. Entonces, esta característica no la podemos evitar y decimos, bueno, una vez que yo tenga esto y todo esto arreglado, entonces sí, cuando me pregunte, ando muy bien, lógicamente. Seguimos adelante. Romanos 8, 1 y 2. Hay, para ir dándole en nuestra cabeza la forma a esto de la llenura del Espíritu Santo, hay un elemento, algo muy importante que Dios hizo y también tenemos que asumirlo. Ahora lo conocemos, pero tenemos que asumir como algo importante en nuestra vida. Dice así Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si hay algo que a veces yo creo que nos pasa la vida entera y no nos damos cuenta de todos los beneficios que el Señor logró en la cruz para nosotros. Y cuando pensamos, hermanos, que el Señor cuando moría en la cruz y un día nos encontró al costado del camino, nos levantó, nos dio la salvación, nos sacó de la ley del pecado y de la muerte. Y esto es de una importancia, es tan importante pensar que yo puedo, en la medida que me disponga delante de Dios a hacer su voluntad, a buscar en su palabra y creerle, y tener cada día una actitud humilde delante de Dios, pidiendo que nos socorra, que nos ayude permanentemente, la posibilidad que el mundo no tiene de librarnos de esta ley del pecado. Uno puede decir, pero yo conozco a muchos creyentes que hacen tal cosa. Yo no sé. Pero hermanos, esto que dice la palabra es muy importante. Y si esto es un impedimento para que en nuestra vida el Espíritu Santo tenga la libertad plena para poder mostrar en nuestro accionar, en nuestro vocabulario, en nuestro ánimo la presencia de Dios, esto no es más impedimento. Antes no había forma. No había forma. Porque antes sí estábamos esclavos de esta ley, la ley del pecado y de la muerte. Hoy no. Si pecamos, hay una falla allí en nosotros que tenemos que revisar delante de Dios, hermano. Si tenemos una práctica de pecado. Y practicar el pecado siendo un creyente es una cosa muy seria. Muy seria. Es como para buscar consejo, presentarnos delante de Dios, tener nuestras oraciones, hacer un análisis profundo de nuestra vida. Porque hay algo allí, hay una pieza que no tiene que estar en nuestra vida. Que caigamos en pecado, todos vamos a caer en pecado. Pero que practiquemos el pecado, hay algo ahí que no funciona. Lucas 9:23. El Señor nos exige y nos manda una plena y total entrega. Vieron, nosotros
por lo menos hasta que lo vamos entendiendo, vamos tratando, no sé si consciente o inconscientemente, de mezclar. Leo la Biblia, digo, no, Dios dice tal cosa, pero después le meto cosas humanas. Y voy mechando lo humano y lo espiritual y va saliendo todo mal, lógicamente. Dice así Lucas 9:23. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Acá el Señor nos está exigiendo algo muy importante. Implica una toma de una posición y de conciencia plena. Tengo que, con la ayuda de Dios, cambiar mi mentalidad. Y uno dice, bueno, pero ¿qué? Hay que irse a algún lugar, concentrarse. No. Todo esto, hermanos, se logra en la medida que cada día vayamos a la presencia de Dios, mostremos nuestra imposibilidad de hacer cosas y con un corazón humilde en la presencia de Dios nos presentemos y digamos, Señor, yo quiero vivir una vida consagrada a ti. Ayúdame, dame el poder para hacerlo y vamos a empezar a sorprendernos. Vamos a empezar a sorprendernos. Acá nos está pidiendo que cambiemos, tenemos que abandonar la manera de vivir, tomar nuestra cruz cada día, cada uno tendrá la suya, y seguirle. En 2 Corintios 5, 14 y 15, ahí el Señor nos está diciendo que tenemos que vivir para Él. 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. No es unos ajustes que uno tiene que hacer en la vida. No es que decir, yo noto que en la iglesia no dice malas palabras y yo sé que nadie fuma y voy a tener que luchar contra eso. Y uno dice, bueno, un retoque en la vida. Evidentemente acá lo que el Señor está pidiendo es algo que nosotros humanamente no vamos a poder hacer. Pero sí podemos presentarnos a Dios con la intención en el corazón de que la presencia de Él en nuestra vida sea manifiesta y plena. Ir muriendo nuestro hombre natural para que el hombre espiritual vaya tomando lugar. Y eso es una tarea que lleva tiempo. Lleva tiempo y lleva mucho tiempo de oración. Mucho tiempo de oración. Y por supuesto, como decimos siempre, parece que caemos siempre en el mismo lugar, uno tiene que ir a la palabra para analizar, ver, no qué voy a aprender como si leyéramos, yo leía los libros de física, de química, para ver qué es lo que Dios me dice a mí hoy, que no va a ser lo mismo que me diga mañana y no va a ser lo que cada uno de ustedes les vaya a decir. Entonces, hasta ahí sería la parte del entendimiento. Yo tengo que entender estas cosas. Claro, para los que tenían el concepto de que, yo entendí que era pecador y que Cristo había muerto por mí en la cruz y ahora ya voy a la iglesia, leo mi Biblia cuando tengo un poquito de tiempo, estoy aprendiendo a orar y ahí la vi pasando. No es así. Evidentemente el hermano que está pensando de esa manera se está perdiendo algo, la parte mejor del regalo. Porque cuando Pablo le decía a Timoteo que tenía que echar mano de la vida eterna, estaba diciéndole que hay una vida que se puede vivir, que es la que Dios quiere que nosotros vivamos, una vida plena,
una vida manifestando permanentemente la presencia de nuestro Dios en nuestro hablar, en nuestro cantar, en nuestra forma de agradecer, en todos los momentos. Y ese es el objetivo de Dios. Eso es lo que Dios pretende. Uno puede decir, bueno, yo pensé que lo que pretendía que yo me reúna en la iglesia y que lea, y sí, eso también lo pretende, pero uno es un testigo. Yo tengo que, como digo algunas veces, tengo que decirle a mi vecino, yo vengo a predicarte a Cristo para que puedas vivir vos la vida que vos ves en mí. ¡Wow! Uno dice, ¿harías eso? Yo no sé si lo haría, pero tendríamos que hacerlo, hermanos. Porque si estamos hablando de un Dios que cambia, un Dios que modifica, un Dios que va a lo profundo y nos cambia la eternidad y habita nuestro interior, bueno, se tienen que notar los cambios. Pero sin lugar a dudas, aunque nos digan locos. La parte de la sumisión o de la obediencia. Primera Juan 1:9. Este versículo nosotros lo usamos mucho para las personas que le predicamos el Evangelio y está perfecto que lo usemos. Pero hay un detalle, hermanos, que este versículo es para nosotros también. Es para nosotros. Y uno dice, bueno, no hace falta decirlo, ya sabemos todo esto. Dice 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que yo entendí que Dios lo que me está mandando es que yo viva la llenura del Espíritu Santo, esto de ir dándole espacios permanentes cada vez más grandes en mi vida al Espíritu de Dios para que se manifieste, bueno, una cosa que tiene que ser una práctica permanente. Permanente es que yo esté confesando mis pecados delante de Dios y buscando su perdón cada día. Porque cada día, hermanos, pecamos. Y esto, yo sé que no estoy diciendo nada maravilloso, todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos, pero esto tiene que ser una práctica, porque en la medida que en nuestra vida haya pecados no confesados, pecados tapaditos por ahí, que no quiero que nadie se entere de lo mío, bueno, el Espíritu Santo cruza sus brazos y dice, bueno, voy a esperar a ver si arregla el problema de los pecados para poder manifestarme. Porque ¿está el pecado adentro o estoy yo manifestándome? Entonces, el paso importante que tengo que dar es tener una vida de confesión de pecado permanente. A veces cuando hay algún hermano que ante el pecado y si lastima a algún hermano lo manifiesta rápidamente, a veces la pasa mal. Convengamos que a veces se pasa mal uno, porque no todos los hermanos dicen, no, hermano, por favor, olvídate, no pasa nada, está todo bien. Algunas veces te la hacen complicada y la sufrís. Pero saben, nosotros nos llevamos la paz. Y no solo la paz nos llevamos, sino la posibilidad de que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida. Y eso es lo importante, aunque paguemos un costo. Aunque paguemos un costo. Romanos 6, versículo 11 al 13. Tenemos que entregarnos totalmente a Dios y a su voluntad. Dice Romanos 6, 11 al 13, así también ustedes deberían considerarse, fíjense lo que dice, considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios.
Estuvo bueno ese amén. Realmente estas palabras que Pablo decía, inspirado por el Espíritu de Dios, merecerían un aplauso, sinceramente. Uno tiene que entender esto de la ley del pecado, que nos ha librado el Señor. Y uno dice, bueno, perfecto, me libró de la ley del pecado, pero hermanos, no estamos bajo esa ley, pero estamos libres para ser un instrumento para la gloria de Dios. Miren que acá hay gente valiosa en el mundo, hay gente religiosa, algunas tienen toda una vestimenta y toda una gran pompa, pero un creyente simple, sencillo, que se disponga a vivir para la gloria de Dios, es un hombre o una mujer que realmente honra a Dios. Y eso podemos y debemos ser nosotros, hermanos. Nosotros. No estoy diciendo que no lo sean, porque cada uno sabe cómo es su vida, pero esto no es que llego a un punto y digo, de ahí no retrocedo. Permanentemente tengo que estar cuidando, porque en la medida que ustedes y yo, hermanos, nos dispongamos a honrar a Dios, el enemigo no es que va a decir, no, ya está, déjalo que ya no lo puedo controlar. No, va a buscar otra prueba, otra tentación, otra situación. La persona que más confiaba seguramente me va a tratar de un modo que va a tratar de que se me vuelen todos los pájaros y diga cualquier cosa, y el enemigo va a tratar, porque lo peor que hay para el enemigo es un creyente y alguien que honra a Dios. Y nosotros tenemos que ser creyentes que honren a Dios, hermano. Cuando dice la palabra que estamos para alabanza de su gloria, eso es muy grande, muy grande. Que la vida de una persona, de un hijo de Dios, sea una canción, sea una alabanza. Y esto no se logra de otra manera que no sea con una vida consagrada, una vida quebrantada, una vida que reconozca los pecados, que viva a los pies del Señor permanentemente y lo busque, Romanos 12, 1 y 2 dice, los espero, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay un proceso, tenemos que dar ese paso, tenemos que tener esa decisión de decir, yo quiero ser un instrumento de gloria y de honra para mi Dios. Lógicamente, vamos a estar cada vez más de contramano con el mundo, y esa es la idea. Y esa es la idea, hermanos. Porque el que dice la palabra que se constituye amigo de Dios, inmediatamente es enemigo del mundo. No vayan a pretender que los familiares que no son creyentes lo vayan a aplaudir. A veces, la vida de un creyente es un mensaje que golpea y golpea permanentemente en la conciencia de los demás. Y ese es el hecho. Así debe ser. Y si permitimos que el Espíritu de Dios llene nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y maneje nuestra vida, como lógica consecuencia vamos a caer seguramente en Gálatas 5, 22 al 25. Y esto uno dice, pero tengo que aprenderlo de memoria. No, hermano, miren, en la medida que yo entienda lo que la palabra de Dios me enseña, me disponga, tenga una actitud de obediencia a esa palabra, espontáneamente va a suceder esto.
En cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Naturalmente, sin que haya una concentración y diga, no, yo que era medio amargo y decía siempre cosas, no, tengo que pensar, tengo que decir cosas lindas ahora, no se puede. El amor, hermano, no se puede inventar. El amor no puede salir de una persona en forma espontánea, no puede ser prefabricado el amor. El amor de Dios se manifiesta cuando realmente el Espíritu de Dios tiene libertad en nuestro interior. Y qué hermoso es cuando uno puede ver una persona transformada, que puede haber sido violenta, que puede haber sido, no sé, haciendo una vida desastrosa, y cuando es impactado por el Espíritu Santo, uno le nota el cambio, pero totalmente. Los familiares dirán que está loco, que no sé qué le hicieron en la cabeza, pero realmente una persona cambiada es porque el Espíritu de Dios tiene libertad en ese interior. Y en nosotros, hermanos, nosotros tenemos que impactar al mundo. Nuestro pequeño mundo lo tenemos que impactar, es nuestra responsabilidad. Nos tienen que conocer por esta característica: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y uno dice, ¿y dónde está para repetir textos de la Biblia? Ya le van a preguntar, ¿no? Ya va a tener oportunidad. Primero mostremos las características de Dios a través de este proceso, ¿no? No es que uno lo aprende y empieza a funcionar como autodisciplinándose. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga a todos para poder realmente mostrar en nuestra vida el Espíritu Santo, la persona del Señor Jesús y características de Dios. Ese mensaje es indiscutible. Que Dios nos bendiga.